inflamación o la faringe, las bacterias pueden hacer esto mismo. Y te pueden inflamar el oído medio y tener una posible otitis, ¿cierto? Una inflamación del oído medio. Entonces, como medio de defensa, todas las células vecinas que están por aquí entregan fluidos al medio. Claro, ¿por qué? Porque tienen que aumentar la permeabilidad para que los glóbulos blancos salgan hacia la zona infecciosa, pero como aumenta la permeabilidad, eso implica que también esta parte se llene de líquido. Entonces, la cadena de huesecillo, en vez de trabajar en un medio aéreo, empieza a trabajar en un medio hidráulico. Y eso que va a posibilitar que la cadena de huesecillo no transmita bien la onda vibratoria a la ventana oval, y eso se refleja en una pérdida parcial de la audición. Por eso que los resfríos mal cuidados, ¿no es cierto?, producen cuadros de otitis y pérdidas crónicas de la audición. Uno se tapa el oído y dicen como que trague salida. ¿Cómo que? A ver, empieza no. Se tapa el oído y como que tragar salida para que se... Ah, ya, te entendí. Claro, lo que pasa es que la trompa de Eustaquio, cuando uno bosteza, cuando uno así traga de glúteo, ¿no es cierto?, la trompa se abre porque tiene que equilibrar las presiones de aire a ambos lados del oído. Por ejemplo, este era un lío, los pilotos de la Primera y Segunda Guerra Mundial tenían que obligatoriamente masticar chicle para soportar la presión arriba. Ahora no es problema porque ahora todos los trajes son presurizados, pero antes no era así. Entonces masticaban chicle y al masticar el chicle abrían la trompa de Eustaquio y eso equilibraba las presiones arriba, en la altura. Es por eso. ¿Ya? Si el sonido es una onda y pasa del aire a un medio líquido, ¿se puede decir que también se difracta y se refracta? Bueno, buena pregunta. ¿Qué? No importa. Es ciencia. No importa entonces. No, pero es que sí importa. ¿Qué significa difracción? ¿Qué significa? Como la puerta sería la puerta, que es un obstáculo, lo pasa como si quieres saber otra cosa. Ya. Perfecto. Te lo voy a responder explicándote cómo funciona el oído bien. Si yo tomo el caracol y lo extiendo aquí, me voy a encontrar con una estructura así. Ojo con lo que voy a contar. Esta va a ser la ventana oval y esta va a ser la ventana redonda. Aquí estaría el estribo, el yunque, el martillo. Y por lo tanto este sería ¿qué? Tímpano. El tímpano. Entonces, esta estructura internamente está llena de endolinfa. Endolinfa, es una el oído va excavado, va suspendido, inmerso, ¿no es cierto?, englobado en una estructura ósea llamada laberinto óseo, que también es líquido y que se llama perilinfa. Lo que está dentro del oído, que también es líquido, se llama endolinfa. Vuelvo a explicar. ¿Qué rodea este oído? Un canal óseo, tu caja ósea, tu hueso. Entre esa estructura ósea y tu oído hay líquido, que se llama perilinfa. Lo que está dentro del oído, llámese en el oído interno, porque para acá hay aire, se llama endolinfa. Y como es un líquido, el oído obedece a un principio llamado, que le llaman los físicos, principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? U por no sé cuánto. Yo le iba a preguntar. A ver. Es que según yo le había preguntado y tampoco sabíamos. Después yo lo había Partido preguntado. metro cuadrado. Newton partido metro cuadrado. No te olvides que yo soy el chistoso. No, pero sí es verdad. Ve que estaba en página. Yo se los dije ¿esto alguna vez. Sí, sí, me suena. Cuando se aplica una presión en un líquido en reposo, la onda que se genera se transmite en todas direcciones sin perder intensidad. ¿Ya? Es un principio físico, que es lo mismo que cuando tú tiras una piedrecita en un charco de agua, las ondas se van en todas direcciones sin perder intensidad, es decir, la onda va a llegar igual a la orilla, a donde sea. Y yo seguramente a mí le he contado que eso es así como se transmite un tsunami. Lo que pasa es que los tsunamis cuando se generan en el mar
se desvían un poquitito por, qué sé yo, por las corrientes, por los vientos, qué sé yo. Pero si hubiese sin haber corrientes ni mareas, qué sé yo, debería llegar a la superficie terrestre. Sí o sí. De hecho, en Japón, cuando tiembla en Japón, llega la onda acá. O viceversa. Debería llegar con la misma intensidad, entonces. ¿Ah? Debería llegar con la misma intensidad. O sea, si ya lleva las de 8 Debería metros, acá llegar, igual. claro. En el terremoto de Valdivia, el año 60, que fue el mayor terremoto, ¿cuánto fue? 9 y tanto. Llegó el tsunami a Japón, po, y mató gente igual. Bueno, pero acá el tsunami es chiquitito. Aquí el tsunami es chiquitito. Entonces, no se pierde intensidad, se transmite en todas direcciones. ¿Cachai? En todas direcciones. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Aquí aprovecho de explicar el principio de cómo se genera la audición. Aquí arribita hay unas celulitas así. Las vamos a colocar más abajo. No son más abajo. Esas celulitas tienen unos pelitos. Voy a colocar 3 celulitas, ¿no? 3 celulitas. Y tienen unos pelitos. Y esos pelitos están casi en contacto con un nervio. Nervio auditivo. Nervio auditivo. ¿Ya? Ese es el nervio auditivo. ¿Qué va a llevar? ¿O qué va a llevar de información? Nervio auditivo. Audición. Audición. ¿A qué corteza? Temporal. Entonces, esta es una membrana, ¿ya? Que cuando viene la onda de presión por acá, en todas direcciones, sin perder intensidad, esa onda de presión presiona a esa membranita. La presiona. Al presionar a la membranita, presiona a esa estructura para acá. Esa estructura se llama órgano de, adivinen, Corti. Órgano de Corti. Si les voy a dar la palabra, Arturo, bájalo. Cuando la onda de presión presiona la membrana presiona las células. ¿Y las células hacia dónde se van? Aquí están las células, que tienen pelitos. Bien. Sujeta el nervio ahí, ese nervio. Ahí. Miren. ¿Ya? Aquí está el líquido. El líquido presiona la membrana y las células, miren lo que le pasa a los pelitos. Gracias, bájate. ¿Qué le pasó a los pelitos? Se doblaron. Entonces, al doblarse esos pelitos, se generan impulsos nerviosos que traducen la información, o sea, convierten la onda de presión en impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos se van a la corteza temporal y así se genera el sonido. Respondiendo a la pregunta, ¿se refracta o no se refracta? No, o sea, sí, no. No. No, porque se mantiene igual. Se mantiene igual. Pero tengo una pregunta. Es que. No, es sobre eso. Y dijo que igual había, no sé si la ventana oval, que hacía que ese sonido ahí venía muy fuerte, hacía que sonara más despacio y sería. Pero entonces, según eso, el sonido llegaría igual. Porque no pasaría, no cambiaría la intensidad. No llega sonido, O sea, la onda, llega presión. Espérate. Pero no lo pierdas, porque aunque sea leve aquí, Ya. lo que alcanza a generar como onda de presión va a ser siempre la misma en cualquier parte. Ya. Si es mayor, va a ser mayor la presión, pero va a ser la misma presión en todas partes. ¿Cachai? Pero entonces el sonido se aumenta o disminuye por separado. en el fondo. Aquí no. ¿En qué Por eso parte te de- decía yo que esta cadena huesicia es tan importante que funcione y funcione súper bien, porque estos son huesitos articulados, estos llevan músculos incluso, unos musculitos así. ¿Ya? Porque cuando se contraen los músculos, se articulan. Entonces, si la onda vibratoria llega con mucha intensidad, la ventana oval le va a hacer así solamente, perdón, el estribo le va a hacer así solamente a la ventana oval. Pero va a generar una onda de presión, po. Aunque sea poquitita, esa onda de presión poquitita sigue siendo poquitita, pero va a ser suficiente para que esos se estimulen. O sea que en el estribo, ¿dónde se regula eso? Antes- Exacto. ya. Allá no hay regulación. Ah, ya. A menos que haya una patología. Arturo. ¿Me puede volver a explicar cómo funciona el oído? Tercera pregunta. Rodo te dice. Sí, se voy a pasar. ¿Cuánto ya tenés? No me toqué. Las tocan cuando hay
cuando hay presión. Y eso permite que se genere sonido. A ver. Físicos. Mecánicos. Perdón, mecánicos. Gánenseme el respeto, a ver. Bien. La ventana oval, la ventana redonda, claro que puede sufrir patologías, procesos infecciosos, qué sé yo. Y si trabajan mal, ¿en qué se traduce siempre eso? Aparte de una infección, se traduce en pérdida del sonido, sí o sí. Es que sí o sí. ¿Ya? Pero el rol de la... A ver, ¿cuál sería el rol de la ventana redonda? Seguimos volando. Cuando el estribo le pega a la ventana oval se va hacia dónde? Hacia adentro, se va hacia el oído interno. Cuando la onda de presión llega a la ventana redonda, ¿hacia dónde se va la ventana redonda? Hacia el medio. ¿Hacia dónde? Hacia el oído Medio. Absorbe ahí la presión. Todo tiene que fluir, pero perfecto. Ahora, la otra partecita, el equilibrio. El equilibrio tiene esta partecita que tiene varios nombres. Uno se llama vestíbulo, otro se llama utrículo, qué sé yo. Yo no les voy a pasar eso. Solamente yo quiero que ustedes se imaginen que en estas dilataciones llamadas ampollas, ¿no es cierto? Hay unas celulitas así. ¿Ya? Que también tienen pelitos, tienen granitos, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando uno gira la cabeza, ¿no es cierto? Esas celulitas se mueven. ¿Ya? O cuando uno gira la cabeza, esos granitos que se llaman otolitos, yo no sé si alguna vez escucharon esos otolitos, esos granitos le pegan a las células. Entonces cuando las células o se mueven o le pegan los granitos a las células, ¿no es cierto? Se generan impulsos nerviosos. ¿Y cuál es la idea? Que las células se van a mover en un sentido de acuerdo a hacia qué lugar moviste la cabeza. Por ejemplo, si la cabeza se mueve hacia la izquierda, entonces las células se van a mover hacia un determinado punto, se van a generar impulsos nerviosos van a ser procesados en el cerebelo y el cerebelo se va a informar de la posición de tu cabeza, ¿no es cierto? Para que tú de repente no estés así, ¿no? Que es lo que pasa cuando tienes sueño, ¿no? ¿Sabes qué va? O cuando uno se queda dormido para atrás, ahí el cerebro no está trabajando. Lo otro, que estas celulitas también se informan de la posición y de la dirección del movimiento. Siempre están trabajando. Porque si no trabajan, la persona ¿cómo camina? Exactamente como borracho, ¿no es cierto? Alcohol, ¿suena eso? ¿Suena? Cuando el alcohol no los deja caminar bien, es porque esas células no tienen la forma de enviar la información al cerebelo. El cerebelo se informa de la dirección, de la posición de tu cuerpo, se informa. Si ustedes tienen, por ejemplo, ese plumón así, el cerebelo te permite capturar ese lápiz, que lo tomes con la fuerza suficiente, que no lo apretes muy fuerte para que se rompe, o no quedes corto o no quedes pasado. Por eso que cuando están bajo los efectos del alcohol y hay una copa ahí con agua destilada, pasan de largo, se les cae la copa, ¿no es cierto? O sea, yo sé que ustedes nunca han tomado alcohol, pero eso pasa, eso ocurre. ¿Dudas, consultas antes de pasar a otro receptor? Me imagino que me tomaron nota. Lo del tímpano que dije, cuando haya más sonido, el tímpano como que irá menos. Modula, dije. Modula. De hecho, el tímpano también se puede romper. Y lo que también provocaría un proceso de falta de audición. Eso es cuando uno como baja mucho el nivel del tono. Y ahí entra. ¿Quién habló de que antes se le taparon los oídos? A mí. Pasan continuamente. A nosotros los profes también nos pasa, pero nos pasa porque usamos tantos plumones, las partículas que quedan suspendidas en el aire con el tiempo, ¿no es cierto?, van quedando depositadas aquí. Y las personas cuando no saben hacerse aseo correspondiente con los cotolines, cotonetes, ¿no es cierto?, van metiendo todas estas impurezas con el cotolín, las van metiendo hasta allá, hasta adentro, hasta que tapan el tímpano, se tapa el tímpano y pierdes parcialmente la audición porque empiezas a tener no una audición timpánica, sino que empiezas a tener una audición temporal. Empiezas a escuchar por aquí, por el hueso.
¿Cachai? Y cuando uno se va a hacer un lavado de oído, yo me he hecho lavado de oído y sales a la calle y tenés que andar así. Porque todos los ruidos te molestan, porque escuchas tanto porque tienes el tímpano absolutamente limpio, capturando información. Hasta que nuevamente te acomodas, te adaptas. ¿Qué pasa cuando una persona se está subiendo una altura cuando necesita la Profe, Los cambios de presión, las alturas, también afectan la audición. También existe una sensación de tapado de oído, pero solamente temporal, es por la altura. Profe, la primera. ¿Ah? ¿Puedo explicar de nuevo? Ya. ¿Qué estructura es la encargada de captar ciertas frecuencias? Buena acotación. La cantidad de células, de células ciliares que están acá, es distinta a lo largo del caracol. El caracol tiene una base y tiene un ápice, ¿ya? Una base y tiene un ápice. A ver, así. La base, el ápice. Y la cantidad de células que están acá a lo largo del caracol, que ustedes tienen que imaginárselo siempre así, porque el ápice estaría por aquí. ¿No es cierto? También es distinta. Entonces, los sonidos son como así. O si no, al revés. ¿Ya? ¿Ya cierto? No les voy a preguntar eso en la prueba. ¿No? Simule el sonido de un caracol, no. Seguimos. Pero, profe, Perdón, ¿qué querías? que explicara lo De nuevo, ya. ¿Cómo es o cómo se capta el sonido? Primero, la onda vibratoria se genera donde hay una estructura que vibra, ¿cierto? Y la primera estructura que vibra es el tímpano. Por lo tanto, el pabellón capta el sonido que es conducido por el conducto auditivo externo, y el tímpano, ¿no es cierto?, cuando capta el sonido, como diapasón, vibra. Y la vibración se transmite al oído medio, a la cadena de huesecillos. Buena audición, ¿ven? Y la cadena de huesecillos tiene un martillo, un yunque, un estribo, y será el estribo el que presiona la ventana oval para que la onda vibratoria en el oído interno se transforme en una onda de presión. La onda de presión se transmite por todo el caracol, ¿no es cierto?, obedeciendo al principio de Pascal, que no pierde intensidad, no pierde... va en todas direcciones, y eso permite que las células ciliares que forman el órgano de Corti generen impulsos nerviosos que son transmitidos vía el nervio auditivo a la corteza, ¿qué corteza? Temporal, para producir el sonido. Si ustedes recuerdan cómo era la visión, que las vías se cruzaban, en la audición también es igual. También las ondas se cruzan. Es decir, para quedar sordo de un solo lado, tendrían que cortar el nervio auditivo del correspondiente ojo. Pero si la lesión es a nivel del hemisferio, entonces se pierde parcialmente la audición en ambos ojitos. ¿Saben cómo uno se da cuenta cuando uno está quedando medio sordo? Cuando uno ve a un compañero que, para cachar si cacha menos, o si capta menos, si le hablan, él dice, se pone así, o se pone el otro lado. Si prestas atención y escuchas así, quiere decir que tus dos oídos están funcionando bien. Yo tengo una pérdida parcial de la audición, lo confieso. Y una vez me fui a hacer lavado de oído y quedé igual. Creo que quedé peor. Sí, pero debe ser ya los años de circo. Señorita Voces, tacto. Seguimos. ¿Yo te hablé? Sí. Escuchemos la cata. Página 58, tacto. La piel no solo es el órgano sensorial. Espéreme, se quieren quedar callados. Ya, Gabriel. Tacto. La piel no solo es el órgano sensorial del tacto, sino que es el nexo más importante entre nuestro organismo y el exterior. En la piel encontramos receptores específicos, encargados de captar distintos estímulos del medio, como el calor, el frío, el dolor, la presión y el tacto. Si ustedes se fijan en el esquema, los que tengan el libro y los que tomaron fotos, los receptores son específicos
para determinado tipo de sensaciones. Es decir, el receptor del tacto no obedece al receptor de presión. El receptor del frío no capta sensaciones térmicas muy altas. Eso lo capta un receptor de calor. Los receptores de la piel tienen nombres. Yo les voy a dar los nombres. Tacto, frío, calor, presión, dolor. Con eso va. Tacto, todos se llaman corpúsculos, ¿ah? Corpúsculos. Los del tacto se llaman corpúsculos de Meissner. Los del frío se llaman corpúsculos de Krauss. Los del calor, corpúsculos de Ruffini. Los de presión, corpúsculos de Pacini. Y los del dolor se llaman nociceptores. Los del dolorcito. Así que agréguenlos ahí en el mismo esquema, para que los rayen en el libro. Se llaman corpúsculos, ¿ah? Y están ubicados están ubicados a distintas alturas de tu piel. Oye, la piel no es solamente epidermis, hay piel, ¿no es cierto?, que tiene epidermis, dermis, endodermis. Entonces, ahí se ubican los receptores, ¿no es cierto?, del exterior, exteroreceptores. Si los receptores externos que obedecen a estímulos mecánicos como estos están en el exterior, ¿cómo le llamaría a los que están internamente? Si estos son exteroreceptores, los otros se llamarán Interreceptores. intero o endoreceptores. Esos receptores se pierden con el tiempo. ¿Se qué? Buena acotación hiciste, po. Sí. Y tempranamente incluso algunos. Tempranamente. Hay algunos que abundan en ciertas partes y otros que son poco abundantes. Por ejemplo, aquí son re poco abundantes. Si uno se pellizca acá, nada, no pasa nada. Pero pellizcate aquí, po. Ay, perdón, entendí. El pitito. Profe, no te cuesta. Sería un pito. Profe. Cuando los integrantes de una batería de cañones, ponte tú, disparan la bala, ya, hacen esto. Pero abren la boca. Nunca están así, con la boca cerrada. Siempre boca tapados los oídos y la boca abierta. ¿Por qué? Por esto. Porque te podría causar la rotura del tímpano. Porque la idea es que esto funcione bien. ¿Y cómo funciona bien? Abriendo o cerrando de acuerdo al tipo de sonido, si es muy fuerte o si es muy delgado. El pitito es la saturación del sonido. Hay roturas de tímpano por tonteras. Hay roturas de tímpano, imagínate, hasta por una infección. Profe, Una bacteria te puede hacer peure el tímpano. Profe, ¿cómo se llama esta cuestión? La estructura. ¿El tímpano sana? Regenera parcialmente. Parcialmente. Ya, seguimos. Un golpe de boxeador, ni siquiera tocando el tímpano. Se regeneran parcialmente, no siempre funcionan. ¿Cómo es que no lo han seguido después? Siempre es pérdida ¿Cómo es que parcial. le mandan seguido? No siempre es Creo que por completa. ahí. Son de cuidado. ¿Qué? Y tengo 64 y no sé. No sé, no. Ah, porque esas células están perdiendo. Así como los Nunca me quedo con una fotografía tan bonita, la verdad. ¿En serio? El dibujo más bonito que he hecho. ¿Cuál es tu video? Se acaba la actividad metabólica. El más bonito que he hecho. O sea, ni siquiera es tan bonito, pero el más bonito que he hecho. Vale. Cuando vuelva la actividad, ¿ya? YouTube. Saludos a los cabros de Facebook, estudien. Ojo, Ya no era.
Eso puede ser también de que el agua llegue hasta acá y no te deje captar la onda vibratoria. Pero el típico, Pero puede quedar solo. no conozco el caso. No conozco el caso. Salvo que sea profundidades muy altas. Es que a mi compañero le pasó que bajó mucho y se quedó solo en un momento de temporada. Temporalmente. Lo riesgoso de bajar no es tanto la audición, es tanto la presión, que abajo se pueden convertir en burbujas de nitrógeno, de por ciento en coágulo. Ya. Olfato. Profe, Atención, escúcheme, Juanito, escúchame. corto, al lado del yunque es. La E es martillo yunque. Tío. ¿Cómo? Es trío, ah, ya. Martillo y un tío. Los únicos receptores que son propiamente tal neuronas son los receptores del gusto. Los otros receptores son células especializadas en capturar sensaciones. Y con respecto al gusto dice así. Segundo, perdón, con respecto al olfato, gracias. Es el sentido encargado de reconocer y procesar los olores. El epitelio olfatorio es un tejido ubicado en la cavidad nasal. Entonces, busquen los que tengan el esquema donde dice bulbo olfatorio. ¿Lo encontraron? Había cavidad nasal. Ya. El bulbo olfatorio contiene células que específicamente son neuronas capaces de generar impulsos nerviosos para llevar las sensaciones, ¿no es cierto?, a la corteza cerebral. Esas sensaciones que son quimiosensaciones, porque para que uno capte el olor de algunas cosas tiene que estar solubilizado, si no uno no captura ningún olor. ¿Se saturan los receptores? Claro que se saturan. ¿Son afectadas las sensaciones? Claro que son afectadas, sobre todo cuando uno está resfriado, por ejemplo, se alteran las sensaciones del gusto y del olfato. ¿Ah? Por si acaso, no es lo mismo comer algo resfriado que, ¿no es cierto?, estando en una situación de sanito. Como eso seguramente no me lo entienden, con el gusto lo van a entender. El gusto, dice, funciona de modo similar al olfato. Sus células receptoras agrupadas en las denominadas papilas gustativas de la lengua detectan sustancias específicas disueltas, ¿se fijan? Disueltas, solubles en la saliva. Entonces, tenemos que pasar ahora a donde viene el gustito, que está en la página 68. Tómenle foto los que están con celular, 68 y 69. Antes de explicar. 68, 69. Espero. Curarse. 68, 69. ¿Dijo? Yo diría que tiene menos hambre, pero una lata de comer resfriado. Los gustos no son los mismos. No se siente nada. Poco sabor. De hecho, nosotros incluso tenemos receptores gustativos en la nariz. ¿Gustativos? Sí, es verdad. ¿Le sientes sabor? Sí, efectivamente. Le huele el sabor como los Cuando el remedio es desagradable de tomar, las vitaminas B son súper hediondas, ¿ya? Te tapáis la nariz y tomáis. Igual, ¿cacháis, po? Igual se cacha el olor desagradable. Porque también tenemos papilas olfatorias aquí en la boca. Ya. ¿Quién me va a ayudar ahora? Cata, ¿me puedo enviar ese video a los mecánicos? Por ti. Ya. Página 68. Escuchemos a vuestro presidente. No, hola amigos de YouTube. Ronnie Dance. Página 68. Anda nomás. Vale. Ya. Fuerte. Con voz testosterónica, por favor. Al comer no alimento. Al comer no alimento. Después le toca a Carito, lo tengo. Ya. Esperemos que dejen leer. Y yo tengo que terminar este y después escribirle los contenidos. Dele. Al comer un alimento, sentimos todos lo mismo. Quimioreceptores del gusto. Coherencia entre resultados y conclusiones. Los quimioreceptores nos permiten detectar las sustancias químicas de los alimentos, el agua y el aire.
En los mamíferos, entre ellos los seres humanos, el gusto es una función realizada principalmente por los botones gustativos de la boca. Cada botón está formado por alrededor de 50 a 100 células epiteliales modificadas, entre las que encontramos células de sostén, llamadas células sustentaculares, Vayan mirando el esquema al ladito, está todo lo que leí. y otras llamadas células gustativas. Estas últimas se ubican alrededor de un pequeño poro, llamado poro gustativo. De sus extremos sobresalen varias microvellosidades, que se extienden a través del poro gustativo, hasta la superficie de la lengua, donde son bañadas en saliva. Estas microvellosidades constituyen la superficie receptora para el gusto. Son las células gustativas las que estimulan una serie de fibras nerviosas que envían información al sistema nervioso central. Los botones gustativos se encuentran en 3 tipos de papilas gustativas, al interior de la lengua. Papilas calciformes, se ubican en una línea en forma de V sobre la superficie posterior de la lengua. Papilas fungiformes, se localizan en la parte anterior de la lengua. Papilas filiformes, se encuentran en los pliegues a lo largo de la superficie lateral de la lengua. Lo interesante de esto que estamos leyendo, que depende del tipo de papila, va a ser el tipo de sensación. Salado, dulce, ácido, agrio. ¿Sigue? En general, los adultos poseen entre 3.000 y 10.000 botones gustativos, mientras que los niños tienen un número mayor. Con la edad, los botones gustativos degeneran, por lo que la sensación de gusto disminuye en los adultos mayores. Por eso que los abuelitos, bien abuelitos, ¿cierto? Pero no le echaste sal a la comida, mijita, ¿cierto? Hoy esta azúcar ya no es dulce, le echan un cañonado de azúcar, ¿no es cierto? Y tú te tomás ese café, se te incomible, indigerible, precisamente por eso. Y no solamente el gusto, la audición, la vista, los pobres abuelitos. Todo un proceso degenerativo. Te vamos a llegar ahí. Yo antes que ustedes. No te escucho nada, mijita. Algunos son pillos porque se hacen como que no escuchan, ¿cierto? Pero escucha. Dale. Respecto al sabor, tradicionalmente se reconocen 4 sabores básicos: dulce, agrio, salado y amargo. Aun cuando en el caso humano se ha postulado que la máxima sensibilidad a cada uno de estos sabores se localiza en una zona determinada de la lengua. Estudios recientes ponen en duda el patrón descrito. Pero, ¿por qué es el sabor? Es la impresión que nos causa un alimento o una bebida, y está determinada por la combinación entre la estimulación química nasal y la oral. ¿Quieres ponerlo a prueba? Tápate ambas fosas nasales y toma un sorbo de una bebida de sabor conocido. ¿Tienen algo de ver? ¿Ah? ¿Algo de qué? Algo con sabor, sí. Ya, hagamos la prueba contigo. Ya, a ver, espérate. Lee, Ronnie, ven acá. ¿Me tengo que tomar la leche? Ya, espérate, sigue las instrucciones de Jorge. Tú no hagas caso a todas las tapones que hacen. Tápate ambas fosas nasales. Para eso. Con 2 manos. Ya, dale, no es que me aburro. Toma un sorbo de bebida de sabor conocido. Tápatelo. Que tome un sabor, o sea, un sorbito. Sabor chocolate. Sin olfatera, sin olfatera, esa es la idea. Después de 2 sorbos, destapa tu nariz e intenta reconocer si percibes algún sabor. Sí, buen chocolate. Siente el sabor. Finalmente, toma la bebida como de costumbre, con la nariz destapada y aprecia su sabor. La idea es que cambie. ¿Diferente? Sí, se siente más dulce. Se siente más. A ver, yo quiero dejar ¿Cómo te gusta, hermano? Ay, yo no dígame. ¿Se fijan? Hagan cuenta que está resfriado. Cuando está resfriado se tapa la nariz. Por eso decía yo que el sabor no es el mismo. Gracias, Ronnie, nuestro video modelo. Sigamos. Esto se debe a que mientras masticas, lo ingerido libera sustancias químicas que ascienden y estimulan a los receptores olfativos. Es importante destacar que el sabor no solo depende de los 4 sabores básicos, sino que es la combinación de estos con su olor, textura y temperatura. Lean, a ver, miren, hay un antecedente genético que hay un cierto sabor que solamente puede ser genéticamente captado por ciertas personas y por otras no. Está curioso. Eso es para... ¿Ya? Leamos la... ¿Puedes leerla por ti? Ya. Antecedente de una investigación. Miren el año. En el año 1931, en la compañía DuPont en Delaware, Estados Unidos, el químico norteamericano Arthur Fox trabajaba en su laboratorio la síntesis de un compuesto llamado Feniltiocarbamida. reconocido por sus siglas en inglés como PTC.
Cuando manipulaba esta sustancia, que era un polvo blanco, se produjo una corriente de aire que espolvoreó la PTC al ambiente. En el mismo laboratorio se encontraba un colega, con quien estableció el siguiente diálogo. Noller, colega. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Por qué permitiste que algo tan amargo se pusiera en contacto con el aire? Me dan ganas de vomitar. Fox, ¿qué quieres decir? Noller. Esta sustancia con la que trabajas debe haber llegado hasta acá. Fox, no estoy trabajando con algo amargo, es la PTC, y tomando con el dedo una muestra se la colocó en la boca y le dijo, mira, es insípida. Noller tomó algunos cristales de PTC y colocándolos en su lengua exclamó, es súper amarga. Fox quedó intrigado por lo que había sucedido con su colega. ¿Por qué su colega encontraba la PTC tan amarga y él no sentía ningún sabor? ¿Qué hizo Fox? Ante esta inquietud, Fox fue a la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en el año 1932 y llevó los cristales de la PTC. Les pidió a los participantes que voluntariamente probaran la PTC y a partir de sus percepciones obtuvo los siguientes resultados. 698 personas lo encontraban insípido. 1652 personas lo encontraban amargo. 150 personas de otro sabor y se encuestó un total de 2500. Conclusión. Ya. Carito. ¿Qué conocimiento a partir del análisis de los resultados se pudo comprobar que la detección del sabor de la PTC no está relacionada ni con el sexo, ni con la edad, ni con la etnia, ni con ningún otro atributo evidente de las personas. Aproximadamente un cuarto de la muestra no distinguía el sabor y el resto sí. Los resultados de esta investigación fueron tomados posteriormente por otros científicos que empezaron a explorar la manera como algunos o caracteres se distribuían en forma distinta entre los seres humanos. Investigaciones posteriores demostraron que la capacidad de percibir el sabor de la PTC se daba como rasgo de